asignatura de sociales empezó con una pequeña introducción de lo que era el mundo contemporáneo, para así hacernos entender qué es lo que íbamos a ver durante todo el curso. Empezamos en el tema 1 con las bases del mundo contemporáneo. Y ahí nos centramos mucho en lo que era la Ilustración. Es un periodo de tiempo que tiene diversos nombres. Primero, el siglo de las luces. Después, el siglo de la razón. Y por último, como hemos estudiado este punto, que es la Ilustración. Se llama así porque, según las personas que vivían en este siglo, si no tenías unos estudios, no eras nadie, o simplemente esto empezó porque pensaban que si tenían unos estudios, pues se vivía mejor. Newton i Rousseau. A la meva dreta tenim a Newton i a la meva esquerra tenim a Rousseau. Comença tu, no comença jo. Ei, tranquils. Podem fer un pedra, paper o tisores i a veure qui comença. Vale. Otro punto fue el despotismo ilustrado, que fue un intento de una monarquía absoluta que surgió en el siglo XVIII en Europa. En este siglo también podemos encontrar la Guerra de Sucesión Española, que como su nombre indica surgió en España. Y fue porque Francia y el Imperio Austriaco quisieron llegar los dos al trono de España, y por eso surgió la Guerra de Sucesión Española. Para terminar el tema, vimos que era el arte rococó, que es una exageración del barroco. El tema 2 se basó en hacer un trabajo, cada grupo de un tema: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa o el liberalismo y nacionalismo y la unificación de Italia y Alemania. Cada grupo le tocó un tema y lo tuvimos que presentar en clase. Y el mío fue la Revolución Francesa, que nuestro trabajo fue el siguiente. La Revolución Francesa comenzó en 1789 y terminó en 1799. Se realizó por unas determinadas causas que suelen ser las de todas las guerras, empezando porque las clases populares eran cada vez más ricas y las clases que eran pobres pues eran cada vez más pobres. Aparte, se intentó atajar la crisis política y económica y hubo un capítulo de violencia de la nobleza. Aparte también era que las clases populares cada vez subían los precios a la gente que era pobre y así ellos vivían mejor. Y el tema 3 se basó en hacer un prezi en el que teníamos que hablar sobre la España del siglo XIX. En este trabajo nos centramos en lo que era España en el siglo XIX y nos centramos en unos personajes y momentos importantes de la historia de España, como los fusilamientos del 3 de mayo, que fueron que los madrileños se rebelaron contra los franceses y al día siguiente
pues los madrileños fueron fusilados por los franceses. Después también dimos la Constitución de Cádiz, que es la Constitución de 1812, que fue muy importante aquí en España. Después, en que trataba la pragmática sanción. Y también vimos algunas diferencias en los que eran los moderados y progresistas, que eran dos grupos de personas que tenían ideologías muy distintas. En este tema vimos la Revolución Industrial, que se dio lugar en los siglos XVIII y XIX en Inglaterra. Se trata de una revolución en las industrias que empezó en Inglaterra, pero poco a poco se expandió por toda Europa. Más tarde vimos los sistemas de cultivo. El primero, el guaret. Este tiene una producción del 50%, ya que se trata de 2 años y en el primero tenemos una especie de corral en que tenemos la mitad del guaret y en la otra parte el trigo, y en el segundo año es al revés. Después tenemos la rotación trienal, que es lo mismo que el guaret, pero esta vez con 3 años. Este tiene una producción de 66,6%, es decir, es superior a la del guaret. Y por último dimos la de Norfolk, o también llamado como cuatrienal, ya que este se da lugar en 4 horas. En todas las parcelas se planta una cosa distinta y se va rotando como en los dos anteriores, y este dura 4 años. Cada año rota. Aquí lo he puesto con letras y podemos ver cómo las letras se van cambiando de sitio según el año. Se produce más, se vende más y se obtienen más alimentos. Por lo tanto, este es mejor que los anteriores. Y por último, vimos que era el movimiento obrero. Lo hicimos en una infografía por recogía todo lo que era la revolución industrial, y también pusimos todo el movimiento obrero. En el movimiento obrero se divide en 3 partes: el ludismo, el anarquismo y el socialismo, que eran partidos políticos que, según el partido, estaban en un grupo o en otro. En este tema vimos que era el imperialismo. El imperialismo es la repartición del mundo entre las grandes potencias. España tuvo un papel muy importante, ya que le tocó gran parte de África. Después también dimos que era el colonialismo, que era parecido al imperialismo, pero
ahí iban y conquerían todas las tierras. Vimos por encima en este tema los movimientos reivindicativos que hubo en esta época, como el sufragismo, que es el voto a las mujeres. También dimos 3 movimientos importantes del arte, que fue el realismo, el impresionismo y el expresionismo. Una vez buscamos la información de esos movimientos, nos dieron 4 personajes importantes de esta época para que buscáramos información sobre ellos y decir a qué movimiento pertenecían. Y los personajes fueron Courbet, Manet, Van Gogh y Rodin. En este tema nos dieron a elegir si queríamos ver una película u otra. Y al final vimos Warhol, en el que después tuvimos que hacer un trabajo de la película. ¿Qué es eso? Es un caballo que encontraron vagando por tierra de nadie. ¿Qué clase de caballo? Pues diría que es uno capaz de hacer milagros. ¡Inglaterra está en guerra! ¡Estamos en guerra! Te prometo que lo cuidaré. Y si puedo, lo devolveré sano y salvo. Es mi caballo, señor. ¿Te imaginas sobrevolar una guerra y saber que no puedes mirar abajo? Tienes que mirar hacia adelante o nunca volverás a casa. Es un honor cabalgar a vuestro lado. Cada uno de vosotros es un orgullo para nuestro país. ¡Sed valientes! ¡Sed valientes! ¡Sed valientes! Este fue un trabajo voluntario en el que teníamos que poner el reparto de la película, explicar los personajes, hacer un resumen de la película y poner nuestra opinión personal. Aparte, también tuvimos que poner las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que de eso se trata esta película. Empezamos este trimestre con este trabajo de la Revolución Rusa que habíamos introducido antes del examen de la segunda evaluación, pero este no entró en el examen. Lo que hicimos fue poner lo básico, es decir, lo que había pasado, lo más importante, con los personajes importantes y todas las revoluciones importantes que hubieron en ese momento. Fue un trabajo en grupo y
cada grupo teníamos 2 hojas con lo que teníamos que buscar y tenía que seguir en la infografía. Я желаю всей душой, если смерти, то мгновенно, если para hacer entender que eran los felices años 20 y el crack del 29. Я тебе, товарищ мой, чтоб со Para finalizar el tema, lo que queremos es hacer una tabla Para entender algunos de estos acontecimientos vimos algunos vídeos para así entenderlo mejor que si el profesor lo explicaba. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der La primera evaluación me pareció bien cómo se trabajó, porque fue por trabajos y creo que al trabajar en grupo nos ayudamos unos a otros y es más fácil que si un profesor se pone a explicar en la pizarra y después preguntarnos. Y de esa forma, mientras que estamos aprendiendo, nos preguntamos y nos ayudamos entre nosotros. Entonces me pareció bien desde ese punto de vista. Pero creo que fuimos un poco perdidos porque el primer trabajo fueron con otros grupos que no eran de clase y después sí que fueron con los grupos de clase todos los demás trabajos. Pero por ejemplo, para uno igual que necesitábamos más tiempo, tuvimos menos tiempo del que necesitábamos en realidad, o al revés, en un trabajo que igual no necesitas tanto tiempo, en realidad tienes mucho más tiempo. Por ejemplo, en el tema 3 tuvimos una semana, como mucho 2 semanas, para hacerlo. Y era un prechi en el que teníamos que buscar información y aparte no estaba del todo claro. Y después también las informaciones que teníamos no eran del todo correctas. Tenían sus fallos, entonces si nosotros teníamos unas imágenes que lo teníamos que ordenar para después hacer el trabajo cronológicamente,
y tenemos un fallo en la información que te están dando, pues después era un poco lioso en ese aspecto, que estás buscando la información o que la buscas mal o que te la dan mal. Entonces creo que ese ha sido uno de los fallos que menos... Ha sido uno de los fallos que creo que se debería de corregir. Por ejemplo, buscando unas imágenes que estuvieran bien o algo por el estilo. En la segunda evaluación creo que uno de los problemas es el mismo que en la primera evaluación, el tema del tiempo, porque en el primer tema nos pasamos un mes más o menos, y yo sí que es verdad que falté una semana porque no estaba aquí, y ahí se dio un poco de materia, pero después nos tiramos como un mes para dar ese tema, y después el tema 5 fueron 5 clases como mucho viendo un Prezi, y había mucha información que después, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que buscar para el examen, para preparármelo. Y después el tema 6, que fue el de la Primera Guerra Mundial, solo sí que es verdad que nos dio tiempo a ver la película entera, pero creo que fue como todo muy rápido, y sí que me hubiera gustado dar como más profundo, que es en sí la Primera Guerra Mundial, y no solo las causas y consecuencias, sino qué pasó en realidad. Aunque la película más o menos creo que se reflejaba bien lo que había pasado, pero no sé, aparte de la película, no haber dado algo de teoría y no solo hacer el trabajo, y que por ejemplo el día de antes o 2 días antes te digan que si está bien o no el trabajo, porque si no buscas tú la información y no sabes si en realidad está bien o es lo que quiere el profesor. Entonces creo que eso también ha sido un fallo, pero en realidad la segunda evaluación a mí me gustó. Se trataban sobre todo con trabajos o con vídeos, o sea, con una película o con un PowerPoint, que eso también nos ayuda como a visualizarlo mejor que estar dando las clases con el libro solamente. La tercera evaluación para mí fue un poco rara, porque empezamos con un trabajo de la Revolución rusa, pero no entraba en el examen. Y después se basó mucho todo el resto de la evaluación en ver vídeos. En el tema 7 básicamente solo vimos vídeos y eran coger apuntes, y creo que lo que nos ha hecho falta es como trabajarlo más, o hacer algún trabajo, hacer algo en clase trabajando ese tema y no viendo el vídeo y cogiendo apuntes. Sí que es verdad que nos explicaban un poco pausando los vídeos, nos explicaban un poco, pero creo que nos ha hecho falta más como trabajarlo en grupo, hacer un trabajo algo parecido. Después el siguiente tema también se basó un poco en ver vídeos y buscar información, y la información en sí no se corrigió en clase, solo era para, lo llevabas y te ponían un positivo, y creo que si se hubiera corregido, hubiéramos sabido los fallos que teníamos y hubiéramos ido como más preparados para el examen. Y el último tema era como más a nuestra bola, y creo que a mí me ha gustado porque cada grupo ha tenido como su originalidad, y teniendo lo básico que tenías que buscar, creo que ha sido sencillo, ha sido una manera dinámica de aprender, y que también nos lo hemos pasado bien haciendo el trabajo. Y después, por ejemplo, este trabajo sí que se corrigió, entonces sabíamos si lo teníamos bien, si la información estaba mal o no, y eso es lo que me ha gustado. Resumiendo,
este curso a mí me ha parecido bien unas cosas y mal otras. Bien, por lo que he dicho, hemos trabajado con vídeos, con trabajos en grupo y nos hemos sabido ayudar unos a otros. Y también hemos sabido cómo compartir nuestras ideas para realizar un trabajo y que después salga bien. Y creo que ha faltado más explicaciones o más introducciones a algunos temas y trabajar más también algunos temas, porque unos los hemos trabajado muchos, hemos dedicado mucho tiempo y sin embargo a otros no. Hemos tenido menos tiempo de lo que deberíamos, por ejemplo, 3 sesiones para buscar información y hacer un Prezi y resumir información y después exponerlo. Creo que ahí, por ejemplo, nos ha faltado más tiempo que en otros temas que en realidad no era tanto.